Hola a todos. Hoy vamos a dar respuesta a la pregunta ¿cómo hacer la tesis de un documento? No es una respuesta fácil, tampoco es tan compleja, pero miraremos cómo nos acercamos. Bien. Bueno, para empezar, entonces nos hemos de preguntar eh, qué es una tesis, cómo lo encontramos. Bien. Entonces, ante la pregunta ¿qué es una tesis? La tesis de un documento. La tesis hemos de entenderla primero como la parte clave del texto. ¿Por qué razón? Bueno, porque es lo que el autor pretende demostrar. Entonces piensen ustedes que en todos los documentos los autores tienen una tesis. Es algo, diríamos lo que casi que invariable en los documentos académicos, en los documentos que solemos trabajar a diario. Los autores tienen un propósito a demostrar, es diferente al objetivo. Ahora, en términos generales, diríamos lo que por lo general se encuentra escrito como una proposición susceptible de ser verdadera o falsa. Por ejemplo, las ciudades modernas poseen una planificación acorde con las políticas capitalistas y el nivel de progreso del Estado. Si ustedes se percatan, esta es una proposición susceptible de ser verdadera o falsa. Más adelante miraremos ciertas particularidades de esta proposición, no del contenido de esta proposición, sino de la forma de la proposición en la que se encuentra una tesis. Bien. De esta manera encontramos dos tipos de tesis, las tesis explícitas y las tesis implícitas. ¿Qué es una tesis explícita? Bueno, es aquella en la que el autor, de forma literal, se la ofrece, se la dice al lector. En muchos casos encontramos textos del estilo cuando el autor dice mi tesis es, ¿m? Mi, lo que quiero demostrar es X, Y, Z. ¿M? Entonces aquí les quiero mostrar el ejemplo de una tesis explícita. Esto hace parte del capítulo 2 del libro 1 de la Ética Nicomaquea. En esa parte, Aristóteles dice, pues aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad. Y acto seguido dice, a esto pues tiende nuestra investigación, que es una cierta disciplina política. Entonces, ¿qué quiero que vean? Que en este capítulo, cuando Aristóteles dice, pues a esto tiende nuestra investigación, o sea, esa es la tesis, nos está diciendo de forma explícita que esta proposición es lo que él considera la tesis. Es decir, aunque sea el mismo bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta proposición es susceptible de ser verdadera o falsa. Es la tesis, de forma explícita. Ahora, hay unas tesis que son implícitas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se encuentran de manera directa en el texto. ¿Quiere decir eso acaso que si no se encuentran de manera explícita no hay tesis? No, falso. Todos los documentos tienen una tesis, nos quieren mostrar algo. Entonces, una tesis implícita es aquella que el lector la debe encontrar. La pregunta fundamental es cómo la encuentra. Para encontrarla, esta es la parte más importante. El autor debe hacerse una pregunta clave. Y la pregunta clave que se debe hacer quien lee un documento es ¿qué pretende demostrar el autor en el texto? ¿O qué me pretende? ¿Cuál es el propósito que tiene el autor en este texto? La respuesta que se le da a esa pregunta es la tesis. Reitero, en el caso de una tesis implícita, donde no es claro
qué es lo que el autor quiere demostrar, entonces yo mismo como lector me hago la pregunta qué pretende demostrar el autor en el texto y la respuesta que halle, obviamente será la tesis. Hay algo clave y fundamental y es que obviamente tengo que leer el texto, ¿no? Y tal vez sea necesario hacerle dos leídas para pues poder entender la tesis y poder dar respuesta a la pregunta. ¿Qué tipos de documentos nos presentan tesis implícitas? Yo diría que por lo general aquellos textos que suelen tener una narrativa un tanto más poética, menos pragmática. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una comparación entre Platón y Aristóteles, Platón es un tanto más poético, más narrativo que Aristóteles. Aristóteles siempre es muy claro y dice, voy a demostrar esto, esto es mi punto cardinal. Ahora, para cerrar este punto, en general, ¿cuál es la forma en la que se presentan usualmente las tesis? Entonces, reiteramos, en forma de proposiciones susceptibles de ser verdaderas o falsas. Ojo, no se suelen expresar en forma de pregunta porque eh, por lo general no es el propósito del autor mostrar una pregunta, dejar un interrogante, aunque no se descarta del todo. Tampoco suelen escribirse con un verbo en infinitivo al comienzo de la frase. Entonces aquí establecemos algo clave. La tesis es diferente al objetivo del documento. El objetivo lo veremos más adelante, pero lo clave es que diferencien. Una cosa es la tesis y otra cosa es el objetivo. Los propósitos de cada uno son totalmente diferentes. Entonces, bueno, baste con esto para tener un panorama amplio de lo que es la tesis en un documento. Gracias por escuchar y ver este video. Que pasen un feliz día.